Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos metemos de lleno en una industria que es fascinante y, bueno, a veces un poco brutal, la del cómic. Y en concreto vamos a intentar responder a una pregunta que se hacen miles de creativos. ¿Cómo se consigue trabajar para el mercado estadounidense, que es el más grande del mundo, viviendo a miles de kilómetros, por ejemplo en Chile? Una pregunta que parece casi un imposible, ¿verdad? Como un sueño lejano. Totalmente. Y para explorarlo tenemos un material de origen que es excepcional. Es una mesa redonda del canal de YouTube Narrativa Gráfica. El anfitrión, Felipe Benavides, sienta a conversar a dos pesos pesados del cómic chileno, con una trayectoria internacional impresionante. El guionista y colorista Cote Carvajal y el dibujante Gabriel Rodríguez. Nuestra misión hoy es destilar su experiencia, porque sus historias son de verdad un manual de supervivencia, y no solo para historietistas, sino para cualquier profesional creativo que quiera jugar en las grandes ligas como freelance. Y lo más interesante es que no hay una sola respuesta. Lo que tenemos aquí son dos estudios de caso, dos caminos que no podrían ser más diferentes, aunque ambos llegan al mismo destino, o sea, al éxito profesional. Sus rutas son opuestas. Y es justo en ese contraste donde están las lecciones más valiosas sobre cómo funciona realmente esta industria hoy en día. Es que eso es lo primero que me impactó de la charla. No podrían ser más distintos. Es como si representaran las dos únicas maneras de sobrevivir en este mundillo. Por un lado, tienes el camino de Gabriel Rodríguez, que es casi una historia de amor a largo plazo con una sola empresa. Un unicornio, prácticamente. Sí, un unicornio total. Lleva trabajando casi en exclusiva con la editorial estadounidense IDW Publishing desde el año 2002. Entró por la puerta grande pero con un proyecto muy específico. La adaptación de CSI, ¿no? Eso es, la adaptación a cómic de la serie de televisión CSI. A partir de ahí, fue construyendo una relación de confianza durante años hasta que, le ofrecieron un contrato de exclusividad. Es el sueño de la estabilidad. Sí, aunque es una estabilidad con matices importantes. Él mismo insiste mucho en que exclusividad no significa que sea un empleado con sueldo fijo. Sigue siendo un freelance, pero con un acuerdo que le garantiza un cierto volumen de trabajo por proyectos. La presión por cumplir los plazos y entregar calidad, sigue siendo exactamente la misma. Claro, no es un cheque en blanco. Y en la otra esquina del ring tenemos a Cote Carvajal. Él lo define perfectamente como una carrera de guerrilla. Su trayectoria es la del freelance puro y duro. Ha trabajado para un montón de editoriales y clientes de todos los tamaños, en proyectos muy diversos. No solo en Estados Unidos, sino también en Inglaterra, México, Nueva Zelanda. Es la definición de diversificar para sobrevivir y crecer. Lo que estos dos modelos nos enseñan es el mapa completo del trabajo creativo actual. La vía de Rodríguez es el ideal, el santo grial que todos buscan, una relación sólida y duradera con un cliente grande. Pero es la excepción que confirma la regla. La vía de Carvajal, la del guerrillero, es la realidad para la inmensa mayoría. Y aquí, Gabriel Rodríguez suelta una bomba, un dato que desmonta por completo la percepción que se tiene desde fuera. Dice que incluso en los dos gigantes, Marvel y DC Comics, alrededor del 85% de los creativos, dibujantes, guionistas, coloristas, son freelance. La idea del artista en nómina con su escritorio en las oficinas de la editorial es un mito. Ese dato es demoledor. Te cambia toda la perspectiva. Y me lleva a la pregunta del millón, que para mí es siempre el gran misterio. El principio. Tienes a esta gente en la cima, pero ¿cómo fue ese primer paso? Porque sus historias son la noche y el día. Y creo que ahí está una de las claves más importantes de toda la charla. La de Gabriel Rodríguez es de película. Es una mezcla de talento, preparación y, una suerte cósmica. Totalmente. Él cuenta que un editor de IDW estaba buscando a la desesperada a un dibujante para el cómic de CSI. Y el requisito era muy concreto. Necesitaba a alguien que supiera hacer retratos, que los personajes se parecieran a los actores de la serie. Vieron sus muestras online que encajaban con ese estilo realista y lo metieron en un proceso de selección. Y aquí es donde la cosa se pone seria. No fue una simple prueba. Para nada. Fue un proceso de 2 meses con varias fases eliminatorias. Una auténtica carrera de obstáculos para demostrar que podía mantener la calidad y sobre todo el ritmo. Perdona que te interrumpa, pero ¿podemos detenernos aquí un segundo? 2 meses de pruebas, eso hoy sería casi impensable. Te dice mucho del riesgo que la editorial sentía que estaba asumiendo al contratar a un artista desconocido de otro país. Estaban invirtiendo tiempo y recursos en asegurarse de que no se equivocaban. Totalmente.
Y de hecho, él mismo cuenta una anécdota que lo ilustra a la perfección. Consiguió el trabajo sin tener ni la más remota idea de cuánto le iban a pagar. No lo supo hasta que le llegó el contrato para el primer número. Él dice, literalmente, que fue el conejillo de Indias de la editorial. Estaban aprendiendo a trabajar con artistas extranjeros sobre la marcha, con él. Mientras que el camino de Coté Carvajal es mucho más terrenal, mucho más representativo de lo que tiene que hacer la mayoría, no hubo un golpe de suerte, sino una estrategia doble. Él explica que tuvo dos vías de entrada casi simultáneas. Exacto. Por un lado, el poder de los contactos. Un colega, el dibujante Diego Toro, ya estaba trabajando para el mercado de Estados Unidos y lo recomendó directamente para un trabajo como colorista. Y al mismo tiempo, la búsqueda activa, el trabajo de pico y pala. Se metía en foros especializados de la época, como Digital Webbing, y postulaba a todas las ofertas de trabajo que salían. Y es muy honesto con cómo empezó, no llegó pidiendo una fortuna. Para nada. Da una cifra muy concreta y muy reveladora. Empezó cobrando $10 por página coloreada. Una tarifa bajísima, pero era su forma de meter la cabeza, de empezar a construir un portafolio y sobre todo una reputación. A partir de ahí, con cada proyecto fue subiendo la tarifa poco a poco hasta llegar a los $60 por página que cobra ahora. Es la definición del crecimiento orgánico. Lo que esto demuestra es que hay una diferencia fundamental entre el talento y la estrategia. El talento es lo que hace que un editor se fije en tu portafolio, te abre esa primera puerta. Pero lo que construye una carrera es la estrategia. Y ambos operan bajo un modelo que es crucial entender, el work for hire, o trabajo por encargo. La editorial te paga por tu trabajo y ellos se quedan con los derechos de la obra. No hay royalties ni porcentajes de ventas para la mayoría. Por eso ambos insisten hasta la saciedad en un consejo que parece, antiintuitivo. No dejes tu trabajo. Exacto. Tener otra fuente de ingresos al principio es vital. Te da la tranquilidad para poder aceptar esos primeros trabajos mal pagados, porque la editorial te ve como un riesgo. Necesitas esa red de seguridad financiera para poder jugar a largo plazo y no morir de hambre en el intento. Y esa idea del riesgo me lleva a lo que para mí es el verdadero núcleo de la conversación, la idea que lo conecta todo. Ambos lo repiten de 1000 maneras distintas. La profesionalidad es infinitamente más importante que el virtuosismo. Es que lo que esto revela es algo muy profundo sobre los mercados creativos globales. En un mundo donde Internet te permite acceder a miles de artistas increíbles, el virtuosismo, el talento puro, se ha convertido en una commodity. Hay miles de dibujantes fantásticos. La verdadera ventaja competitiva, el recurso que es realmente escaso, no es el talento. Es la fiabilidad. La confianza es el auténtico cuello de botella del sistema. Usan un término que es brutal, la mortalidad profesional. Dicen que es altísima. Hay muchísima gente con un talento descomunal que dura 1 o 2 años en la industria y desaparece. ¿Por qué? Porque no son fiables. Y luego cuentan una historia que es para no dormir. La anécdota del desertor. Sí, un dibujante que iba con mucho retraso en un proyecto. La excusa de siempre. Que estaba enfermo, problemas personales. De repente, se esfuma. Desaparece del mapa. El editor, preocupadísimo, empieza a buscarlo, a preguntar a gente, y 2 meses después se lo encuentra publicando páginas para Marvel. Hay que tener cara. Es que eso, en una industria donde, como ellos dicen, todos los editores se conocen y comen juntos en las convenciones, es dinamita pura. Es un suicidio. Lo llaman el matacarreras definitivo. Dejar un proyecto a medias porque te ha llegado una oferta mejor, con eso te buscas la ruina. Estás sentenciado porque la palabra corre como la pólvora. Y es fundamental desglosar qué significa ser profesional en este contexto, porque no es solo dibujar bien, son 3 cosas muy concretas. Primero, cumplir los plazos. Es innegociable, especialmente en proyectos con licencias como CSI que tienen fechas de publicación sagradas. Segundo, comunicación transparente y constante. Si tienes un problema y ves que no vas a llegar, tienes que avisar inmediatamente. Un aviso a tiempo permite al equipo editorial buscar un plan B, reorganizarse. Desaparecer o mentir es lo peor que puedes hacer. Porque destruye la confianza, que es la base de todo. Exacto. Y eso nos lleva al tercer punto. Entender que tu reputación, esa confianza que generas, es tu activo más valioso. Es lo que te trae el siguiente trabajo. Una recomendación de un colega respetado a un editor es un sello de garantía.
Le estás ahorrando al editor el riesgo de contratar a un desconocido. Esa recomendación te puede poner por delante de cientos de candidatos con más talento, pero sin ese aval. Es que después de oír todo esto, la anécdota del que se fue a Marvel y demás, te quedas con la sensación de que es un campo de minas. Si alguien que nos escucha quisiera empezar, ¿por dónde demonios empieza? Por suerte, ellos mismos dan una especie de hoja de ruta, una guía de supervivencia muy clara. Y el primer punto es el más pragmático y probablemente el más importante de todos. Ya lo hemos mencionado, pero hay que repetirlo. No dejes tu trabajo diario. El arte no paga las facturas al principio. Esta carrera se construye ladrillo a ladrillo y necesitas esa estabilidad externa para no tomar decisiones desesperadas. El segundo consejo es oro puro para los dibujantes. Haz tu propio cómic. Un portafolio lleno de ilustraciones sueltas de superhéroes, por muy espectaculares que sean, no sirve de mucho. Los editores no quieren ver si dibujas bien, eso se da por supuesto. Quieren ver si sabes contar una historia de forma secuencial. Porque eso demuestra dos cosas. Primero, que entiendes el lenguaje del cómic. Y segundo, y más importante, que eres capaz de empezar y sobre todo de terminar un proyecto. El miedo de un editor es contratar a alguien que deje el trabajo a medias. Un cómic corto y autoconclusivo es tu mejor carta de presentación. Tercer punto, y este es un clásico error de novato. No trabajes nunca a cambio de un porcentaje de futuras ganancias. Su consejo es tajante. Exige siempre un pago por página entregada, aunque sea poco al principio. El único trabajo que se debe hacer gratis, dicen, es en los proyectos que son 100% tuyos. Porque si no, estás invirtiendo tu tiempo y tu trabajo en el sueño de otra persona sin ninguna garantía. Si el proyecto nunca se publica o no vende, tu esfuerzo no ha valido nada, económicamente. El pago por página es tu seguro. Exacto. El cuarto consejo es sobre gestión del tiempo. Sé brutalmente honesto contigo mismo sobre cuánto tardas en hacer una página. Cronométrate. No le digas a un editor que puedes hacer una página al día si en realidad tardas 3. La velocidad sostenible es la clave para no quemarte y para poder cumplir los plazos de forma realista. Es la diferencia entre un sprint y una maratón. Y esto es una maratón. Y el quinto y último consejo tiene que ver con la identidad artística. Ten un portafolio coherente. Muestra el tipo de trabajo que quieres que te contraten para hacer. Si quieres dibujar terror, dibuja terror. No intentes ser una copia de las grandes estrellas. Como dicen ellos, intentar ser el nuevo Jim Lee es una pérdida de tiempo, porque Jim Lee ya existe y tiene trabajo. Tienes que encontrar tu propia voz. Si conectamos todos estos puntos, la conclusión es muy clara. Esto es un negocio tanto como es un arte, y hay que gestionarlo como tal. El talento te consigue la audición, pero son la profesionalidad, la gestión del tiempo, la comunicación y una estrategia empresarial sólida las que te construyen una carrera. Y lo fascinante es que estos principios son universales. Valen para un diseñador gráfico, un programador, un escritor. Es una clase magistral sobre cómo ser un profesional independiente en el siglo XXI. Sin duda. A modo de resumen, las grandes ideas que nos llevamos de esta charla son: primero, que hay al menos 2 caminos viables para llegar al éxito: la relación a largo plazo tipo matrimonio de Gabriel Rodríguez o la guerrilla constante de Cote Carvajal. Segundo, y creo que es la lección principal, es la superioridad aplastante de la confianza y la profesionalidad sobre el talento en bruto. Y tercero, la necesidad de pensar como un empresario, no solo como un artista, para poder vivir de esto. Y por supuesto, para un análisis mucho más profundo, y sobre todo para escuchar a los propios artistas contar estas historias con todo lujo de detalles, recomendamos encarecidamente ver la mesa redonda completa en el canal de YouTube Narrativa Gráfica. Y para cerrar, me gustaría dejar una pregunta en el aire. Es algo que ellos mismos mencionan casi de pasada, pero que me parece fundamental. Ambos dejan claro que, si lo mides en horas de trabajo contra ganancia económica, el cómic es una de las peores industrias creativas en las que puedes estar. Se gana mucho más y con menos esfuerzo en los videojuegos o en la ilustración publicitaria. Y eso plantea una pregunta. En un mundo con opciones más lucrativas, ¿qué demonios tiene este medio para que siga atrayendo a gente con esta dedicación casi obsesiva? ¿Cuál es ese valor intangible de contar historias con dibujos en una página que hace que todo este camino tan difícil y a menudo tan precario siga mereciendo la pena?